Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Nada que Ver Podcast. Dicen que hay tres temas de los que nunca hay que hablar: la política, la religión y el fútbol. Pero en esta ocasión vamos a hablar de uno de esos temas, que es el fútbol. Nos encontramos con Donald García Fernández, quien es entrenador de fútbol profesional, scouting de la selección boliviana, tiene más de 9 años de experiencia en el fútbol profesional boliviano. Ha pasado por equipos como Sport Boys, Nacional Potosí, Aurora, Real Santa Cruz y Real Tomayapo. Donald, bienvenido. Muchas gracias, Gonza. Un placer poder compartir un poquito de la pasión que nos gusta y estamos aquí para poder conversar de fútbol, ¿no? Ok, bien, querido Donald. Contanos un poco, y para que el público de Nada que Ver sepa, ¿quién es Donald García? Bueno, soy ingeniero comercial. Éramos compañeros en la EMI. Éramos compañeros. Salí al final egresado de la Gabriel René Moreno. Y bueno, en el transcurso de eso, pues estudié la carrera para entrenador de fútbol en la Universidad del Fútbol. Y posteriormente hicimos una especialización en lo que es análisis de video y scouting deportivo. Y es a lo que hoy en día me dedico y lo que me apasiona, lo que me gusta, y gracias a Dios creo que por el trabajo nos hemos abierto un poquito las puertas, ¿no? ¿Qué significa ser un scouting deportivo? Bueno, a ver, es una palabra. Primero es el videoanalista y viene a ser el scout. El videoanalista es el análisis que haces del equipo interno y posteriormente el rival. Y dentro de eso empiezas a recopilar una base de datos de la mayoría de los jugadores del fútbol nacional por diferentes categorías, o también observar los posibles refuerzos posteriores la siguiente temporada del mercado internacional, hacer el seguimiento al jugador. Entonces el scout significa, viene comprimido más que todo por el seguimiento de jugadores, ¿no? Vos que tenés esta experiencia en el fútbol boliviano, preguntarte, ¿qué pasa con el fútbol boliviano? ¿Hay corrupción? Mira, Gonza, a ver, viendo cómo se maneja hoy en día el fútbol, creo que va de la mano como va la política. Entonces, no podemos negar que no hay, porque yo en sí en estos últimos años lo he vivido. No podés tampoco arreglar el tema de corrupción interno que pasa en los equipos, en la federación, cómo lo manejan internamente, pero es algo que no se puede sostener ni aceptarlo, ¿no? Pasa y seguramente se ve reflejado en algunos casos en el fútbol. Y oye, y entonces, ¿quién maneja el fútbol? ¿El técnico, los dirigentes, los famosos padrinos? ¿Quién tiene el poder del fútbol? Los que pagan son los dirigentes, pues. Los que cancelan, al final el entrenador y el futbolista son trabajadores del club. Los que comandan y los que tienen la toma de decisión siempre va a ser el dirigente, desde la cabeza, que viene a ser el presidente. Y dentro de eso vienen los apadrinados, que son gente externa que no trabaja en el club, ¿no? Claro. Entonces, mira, te digo, a ver, me ha tocado pasar un montón de situaciones, Gonza, no voy a mencionar los nombres, pero en algunos momentos, por cuestiones económicas dentro del club, el técnico ha tomado la decisión de aceptar algunas malas decisiones dirigenciales con tal de aceptar cosas de imposiciones que teníamos que aceptar dentro de la corrupción, ¿no? ¿A qué me quiero llevar? Que había jugadores donde por falta de sueldo tenían que imponer a algún dirigente que entre el hijo a jugar, digamos. Si el hijo entraba a jugar, recién el club o el plantel iba a cobrar un sueldo. Entonces era mejor pensar el plantel de 32 jugadores y no pensar por uno. Pero es por un problema económico que venía pasando y una crisis también dentro del club. Claro, al final entonces de alguna forma los padrinazgos pueden hacer que un tipo que no juegue nada, porque sucede, correcto, esté jugando, ¿no? Y debutando en primera, y capaz ese buen jugador, disciplinado, que tiene buena técnica, llega a media carrera y hasta ahí, sin tener padrino.
Eso se va por la necesidad, por la mala, o sea, no manejan muy bien económicamente el club y lo que tienes que hacer ante la falta de necesidad tienes que aceptar esos errores. Pero eso es parte del crecimiento boliviano, del fútbol en sí, y así es muy difícil. No es lo correcto, pero lastimosamente después de todo tienes que aceptar porque también detrás de cada jugador hay una familia. Y el no cobrar 3, 4, 5 meses es bien complicado dentro del fútbol, ¿no? Y yendo un poco más hacia las bases del fútbol, el caso Tahuichi, la mejor cantera de futbolistas a nivel nacional, a nivel Bolivia. ¿Por qué estos jugadores de Tahuichi siempre hemos visto, y es de conocimiento general del público, que nuestros tahuicheros, como se llaman, pasan todas las categorías de Tahuichi, Chichuriru, Tiluchi, llegan a ganar todos los mundialitos, se codean con equipos de todos los países y los golean y los ganan? ¿Qué pasa con estos jugadores que ganan todos los mundialitos en su categoría mientras son más jóvenes, adolescentes capaz, pero llegan al fútbol profesional boliviano y se pierden? Es por la comodidad de nosotros, no solo, creo que la cultura en Bolivia hace que nosotros seamos un poco cómodos, ¿no? Más aún en el fútbol. Creo que estos últimos años, Gonza, la inflación dentro del fútbol boliviano ha generado eso. Este último, por ejemplo, en Tarija, te pongo un ejemplo, que habían jugadores que no deberían ni estar podían estar en un Bolívar, podían haber estado, quién sabe, en el exterior, pero ante la comodidad de poder percibir un sueldo básico y la comodidad que es lo que tienen, creo que ese es el mayor éxito. Y el conocimiento, el progreso que pueden llegar a tener, es la comodidad que lo frustra prácticamente, ¿no? Ahora creo que el mayor logro que puede llegar a tener un jugador es llegar al Bolívar. Pero creo que después del Bolívar no existe algún jugador que trate de aspirar un poco más. Si ha sido un Marcelo Martín, un Ronald Ralde, un Julio Valdivieso de esas épocas, un Álvaro Peña, un Echeverri, Jaime Moreno, creo que las aspiraciones eran diferentes ante la comodidad que ahora se percibe dentro del jugador, ¿no? O sea, lo más aspiracional que hay en el fútbol boliviano es el Club Bolívar. Hoy en día, sí, por las comodidades que te da, y económica y condiciones, ¿no? Y además los mismos bolivaristas dicen, ¿no? O sea, Bolívar es un equipo cruceño. Porque lo monopoliza, pues, por el tema, vos agarras un chico de 17 años, te dan un sueldo básico económico donde Oriente no puede pagar y se lo llevan. Entonces empieza la monopolización por la empresa internacional interna que tiene y se va. Pero el tema pasa por la no continuidad futbolística que llega a tener en Bolívar. Ese es el peor de la frustración, porque el jugador siempre quiere jugar, no quiere estar allá ganando el sueldo. Ellos siempre quieren tener ritmo de juego. Entonces ahí empiezan las frustraciones. Bolívar lleva jugadores, al no tener campo los presta, se quedan, se pierden y se van perdiendo dentro del mercado. Y aterrizando un poco a nuestra realidad más cruceña, Oriente, Blooming, ¿qué pasa con estos dos equipos? ¿Te imaginas ver al clásico más grande a nivel nacional, aunque muchos nos discutan los paseños, pero indiscutiblemente el clásico cruceño es de los que aglutina mayor cantidad de hinchas a la hora de ir al estadio? ¿Te imaginas ver este clásico jugado en la Nacional B? No recuerdo, Gonza, haber visto un Oriente en estas instancias. Un Blooming sí, ya pasó, pero el club es siempre grande, pues Oriente y Blooming siempre van a ser grandes. Pero lastimosamente la toma mala de decisiones de los dirigentes ha llevado a estos términos que estamos viendo ahora. Pero sería, creo que muy frustrante, ¿no?, para el fútbol boliviano ver. Imagínate, yo soy hincha de Oriente, ir a verlo jugar al Estadio Real Santa Cruz, o verlo jugar con el Torno. O sea, creo que no se me pasa por la cabeza, porque es que no se puede. Es como un River Plate cuando descendió en Argentina. Claro. Es imposible, ¿no? Pero ¿y esto por qué pasa, digamos? No sé,
No sé si capaz es porque los entrenadores nacionales, por ejemplo, no duran mucho tiempo tampoco en sus cargos, ¿no? Lastimosamente el fútbol está en base a resultados y creo que no se respetan, se tendría que llamar el proceso del entrenador, ¿no? Un jugador no se puede formar en un mes. En primer lugar, el jugador se forma, si todo sale bien y no tiene lesiones, por lo menos 1 o 2 años. Pero desde una sub-15, sub-17. Divisiones inferiores y en el primer plantel, lastimosamente son los resultados. Y cuando no engranan y un equipo grande como Oriente, con una hinchada grande que te presiona todo el tiempo, llevan a colapsar, ¿no? Ahora, el cambio de técnico no es que ganes también, lo sacás el miércoles y ganás el domingo. También tiene un proceso porque llega con una idea de juego y ante la falta de resultados lo sacan y viene otro. O sea, vos tenés que estar con la varita mágica cada partido para tratar de quedarte, ¿no? Y también quería preguntarte, ¿por qué muchos entrenadores extranjeros que vienen, ¿no? Se ve que usa o la selección boliviana, porque a veces venden entrenadores extranjeros que dicen, no, este va a ser el que va a salvar el barco, ¿no? Pero en realidad vemos que estos entrenadores extranjeros usan la selección boliviana o los equipos grandes del fútbol boliviano para trampolín e irse a otro lado. Mira lo que pasó con Ángel Guillermo Hoyo de técnico Oriente. Primero utiliza Oriente, se va, toma la selección, hace el trampolín para irse a Colo-Colo y ahora se va, creo que al Inter de Miami. Lo volvió a utilizar Oriente. Al Inter de Miami. Entonces, correcto. ¿Cómo logra un boliviano llegar al Inter de Miami? Bueno, esos conocimientos de él, de supuesta amistad con Lionel Messi, ¿no? Pero ¿a qué me voy a ver? Hoy en día creo que ante la falta de resultados creen que el extranjero va a venir a enseñar a Bolivia, ¿no? O sea, creo que en Bolivia hay entrenadores muy capacitados, con falta de oportunidades y hoy en día, lastimosamente, mira, te cuento algo cortito. En este último club con el que estuve trabajando, había propuestas de entrenadores que querían regalarse en el tema económico y con tal que nosotros estemos en su staff de cuerpo técnico. Pero eso es un poco la falta de ética del extranjero a querer venir e imponer, donde yo veía la capacidad del técnico que estaba en el club, que era superior a la de él, inclusive hasta por la trayectoria de jugadores. Entonces eso hace que la poca ética que tienen de venir y querer agarrar un club para poder saltar. Sin embargo, acá creo que hay muchos técnicos nacionales, Mauricio Soria, Julio Valdivieso, Álvaro Peña, lo ves al técnico más ganador de Bolivia que es Eduardo Villegas. Entonces creo que hay con qué Alberto Illanes, perdón, también lo incluyo. Creo que hay técnicos que pueden agarrar fácilmente la selección boliviana y poder aspirar a un mundial. Lo pueden hacer con un proceso de unos 6 años, 8 años, no inmediato. Claro, pero a ver, así hablando sin pelos en la lengua y diciendo toda la verdad y nada más que la verdad, ¿Bolivia clasifica al Mundial 2026 o no hay ni siquiera aspiraciones para llegar? Es más fácil que la luna sea de queso, dicen, ¿no? Es imposible. Yo sinceramente lo veo desde mi punto de vista que creo que no. No estamos todavía capacitados. Creo que el trabajo y el camino es largo. Hoy en día nos llevan las selecciones sudamericanas por mucho tramo. Es muy difícil. Así nos pongan 9 cupos para clasificar. Ni así entramos porque es que es la realidad del fútbol. Es la realidad, las condiciones. No tenemos. Creo que lo primero para tratar de aspirar es dejar las excusas, el es que, el pero, y empezar a trabajar desde lo básico, que son los chicos, las inferiores, y posteriormente tratar de aspirar no para este Mundial 2026, para el siguiente. Y ahí podemos estar hablando de una posible clasificación. Pero desde tu óptica, ¿qué más le falta al fútbol boliviano? Yo sé que tiene mucha falencia, pero ¿qué sería lo primero que le falta al fútbol boliviano para poder llegar, ni siquiera a clasificar, empezar a ser competitivo?
trabajar en las categorías menores. Ese es el secreto mundial del fútbol. ¿Por qué un Real Madrid? ¿Por qué un fútbol brasilero tan competitivo? Porque las divisiones inferiores siempre están activos durante los 12 meses del año. Y si vos aquí preguntamos al ACF a ver qué tiempo hacen los campeonatos sub-10, sub-12, sub-15, sub-17, sub-19, vemos el déficit. Este último yo estaba en Tarija, Gonzalo, y veía, inclusive el jugador tarijeño era más calidoso que el cruceño. Pero acá hay cantidad, ahí hay calidad. Pero ¿cuál era el problema? La falta de competencia que hay en Tarija. El hacer un cronograma de partidos para los chicos. Estoy seguro de que si hay, un ejemplo, 2 campeonatos durante 12 meses, van a sacar unos 10 jugadores de fútbol tarijeño. En Santa Cruz, imagínate si en Tarija salen 10. En Santa Cruz saldrán unos 100. Pero trabajar en las inferiores para posteriormente pues tratar de ver de dónde viene la materia, ¿no? Claro. Pero también creo que pasa igual por el tema de que capaz la selección no debe tener el presupuesto adecuado, o sí lo tiene. Yo creo que no es tanto el presupuesto. Influye sí, pero creo que nos basamos más en hacer gestión, ¿no? Vos cuando haces el intercambio, un ejemplo, la Tahuichi tiene su albergue, tiene condiciones, tiene dónde concentrar. Vos puedes ir a hacer un intercambio, dejar las excusas, como te digo, hablar por ahí, me imagino, con la gente de la Tahuichi, que en su momento lo hicieron cuando yo estaba, y agarrabas unos chicos, los concentrabas porque no pagaban un peso, o el almuerzo se lo daban en 10 bolivianos, pero esa selección empezaba a trabajar sin esperar buscar un hotel de 5 estrellas. ¿Me dejo entender? Entonces ahí empezamos ya a hacer gestión, empezar a trabajar, a hacer visorías a nivel nacional, y ese es el fruto. ¿De dónde apareció un Ronald Ralde? Son de las inferiores. ¿De dónde apareció un Echeverry? De la Tahuichi. Entonces creo que aquí si dejamos las excusas, Bolivia va a salir siempre adelante. Un poco difícil dejar las excusas a un fútbol que capaz ya está amañado y que ya tiene un norte pactado en función al negocio del día a día, con los pases de los jugadores, con que una persona quiere hincharse con el talento de los jóvenes. Creo que tenemos una selección boliviana, un fútbol boliviano todavía mediocre. Sí, o sea, también tenemos que ponernos en esa parte de creer en el jugador. Si vos crees en el jugador y también ser optimista de lo que uno puede llegar a hacer, se pueden lograr cosas. Pero por ahí no a mediano plazo, es a largo plazo. Hoy en día hay un técnico nuevo en la selección, que creo que el técnico que llega a la selección, el extranjero, lo primero que se va a quejar y tiene que saber que no hay terreno de juego en Bolivia. No hay terreno de juego. No tenemos una casa, un ejemplo, donde entrenar, como lo tiene la AFA, como lo tiene en Perú, como lo tiene en Uruguay. Pero al no tener, y vos quieres aspirar a un mundial, ¿qué tendrías que hacer? En Santa Cruz existen canchas, no tendrás una casa con un hotel al lado, pero canchas deportivas sí. Y ahí es donde creo que es el secreto, el dejar las excusas, el ir a hacer el intercambio con el que tiene la mejor cancha, seguir el paso a paso trabajando. Tienes el estadio Tahuichi. Ojo que un dato muy importante, Gonza, Bolivia tiene 9 partidos de local en eliminatoria. O sea, me refiero que no sé si será tan primordial el tener una casa de selección completa en La Paz. Podés tener una casa de selección más en Santa Cruz, porque creo que el secreto, aparte de ganar los partidos de local, es sacar puntos de visitantes. Creo que lo más aconsejable es tener una casa de selección óptima con todas las condiciones aquí. Porque ir a empatarle una selección de Perú, tratar de empatarle una selección de Venezuela, es una clasificación inmediata ganando todos los de local. Entonces, creo que me vuelvo a reiterar, el dejar las excusas, el es que y el pero, vamos a tratar de llegar
a un buen puerto, a un mundial, que es lo que todos queremos. Y, por ejemplo, vos como profe del fútbol, como entrenador, como scouting, y esto para que los jugadores que están aspirando a llegar a jugar profesionalmente, porque hay muchos chicos que van a estar mirando este podcast, ¿cuáles serían esas características que vos como entrenador agarrás y decís, yo quiero a ese jugador para que juegue en mi equipo? Creo que en el fútbol como en la vida, creo que el secreto es la perseverancia. El trabajar el día a día, sé que hay muchos pasajes malos durante el camino a ser un jugador profesional, pero la perseverancia, el insistir, el querer, van a llegar los frutos, ¿no? Creo que en Bolivia hay mucho talento. Mira, tuve la oportunidad, Gonzalo, de vivir en diferentes departamentos por mi trabajo, y creo que eso es lo lindo de este país, ¿no? Que tenemos diferentes culturas hasta futbolísticas, porque el cruceño por ahí es un poco más aguerrido, es más personalista, demuestra en cancha. El tarijeño es un poquito más sumiso, tiene más calidad. El cochabambino es un poquito más aguerrido. El paceño también. El potosino lo mismo. Tiene calidad también el potosino. No saldrán mucho por la densidad poblacional, pero hay jugadores. El veniano es también con mucha personalidad. Entonces, creo que talento no nos va a faltar. Lo que nos falta a nosotros es trabajo. Trabajo, tiempo, paciencia. Y para el jugador que quiera meterse al círculo para ser un jugador profesional, es la perseverancia. Perseverancia es seguir e insistir y tratar de llegar a la meta. Que el fútbol es lindo, pues, ¿no? El fútbol es el mejor deporte del mundo. En esta etapa final de nuestro podcast hemos hablado realmente de varios temas interesantes, pero nosotros tenemos siempre al cerrar el podcast una dinámica que se llama En una frase, donde yo te voy a decir algunos nombres y vos me respondés con la primera frase que se te venga a la cabeza acerca de este personaje. Dale, sí. Ok, arrancamos con En una frase. Carlos Bustos. Valiente. Ángel Guillermo Hoyos. Pirata. Marcelo Suárez. Un chico en crecimiento, ¿no? Marcelo Claure. Poderoso. Evo Morales. No le entiende todavía. Juan Carlos Durán. Un gran líder que ha tenido Real Santa Cruz. Echeverry. Creo que es un ejemplo futbolísticamente. Ronald Raldes. Incompetente en el cargo que está. Carlos Chávez. Un gran líder dirigencial que ha tenido el fútbol boliviano. Muy bien. ¿Algo más que querrás acotar antes de cerrar el podcast? Bueno, Gonzalo, que los invito a todos los chicos, ¿sí?, que aspiren a tener ese sueño de ser futbolista, que el fútbol es muy lindo cuando uno está al menos en primera división, que lo disfruten, que lo apasionen, que también la vida del futbolista es corta. Entonces, creo que en Bolivia tenemos talento, hay con qué, y creo que el futuro de todos nosotros depende de ellos, ¿no? El aspirar, el poder disfrutar a una selección en un mundial depende de ellos. Estoy seguro que no ahora, pero posteriormente, a un largo plazo, vamos a llegar a tener ese sueño, ¿no? Que todos los anhelamos con trabajo, y agradecerte por la invitación. La verdad que día a día sigues creciendo, Gonzalo, y la verdad que también es una aspiración para todos los que te pueden seguir, ¿no? Así que muchísimas gracias. No, muchas gracias a vos por aceptarnos la invitación y por estar en este programa. Muy bien, queridos amigos, eso es todo por hoy. En nuestro podcast Nada que Ver tuvimos un invitado de lujo para hablar de un tema muy importante que es el fútbol boliviano. Así que nos vemos en la próxima edición de su podcast favorito, Nada que Ver.